Bienvenidos a esta octava transmisión especial de la segunda etapa de Diálogos por la Esperanza. Les hago llegar el saludo atento del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como del maestro José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. En esta ocasión, la alegría de reflexionar sobre la nueva encíclica Fratelli Tutti, publicada el día de ayer en la memoria de San Francisco de Asís, quien la inspira. La fraternidad y la amistad social son temas que han estado presentes en la vida y el magisterio del Papa Francisco, aún más en esta pandemia. Esta novedosa encíclica social consta de 287 numerales y 8 capítulos. Los capítulos se componen de las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino, pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero, la mejor política, diálogo y amistad social, caminos de reencuentro y las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Es un documento muy sugerente, en tanto que está muy bien escrita por un papa latinoamericano, un papa cercano a nuestra cultura, y al mismo tiempo es sugerente porque propone caminos pastorales claros, objetivos puntuales, pero sobre todo una ruta de camino no solo para la iglesia, sino para toda la humanidad. Podríamos decir que esta encíclica social pinta de cuerpo entero al Papa Francisco, nos muestra su sencillez y a la vez profundidad, su pedagogía, su celo apostólico, así como claridad en el discernimiento de la realidad y sus desafíos. Se manifiesta como un papa jesuita. El tema de la conversión está al centro y esta conversión surge de la misma palabra, de la parábola del buen samaritano. Tendremos hoy un primer acercamiento. Tómense en cuenta que llevamos 36 horas de vigencia de esta encíclica y lo haremos con la ayuda de dos grandes teólogos que desempeñan servicios de una grande responsabilidad dentro de la Iglesia en México. El primero es el padre Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, la Universidad de los Obispos de México. Y estará acompañado por el presbítero doctor Julián López Amosurrutia, que es secretario ejecutivo de la Dimensión de Doctrina de la Fe de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como coordinador de la sección de Teología Dogmática de la misma Universidad Pontificia de México. Me permitiré leer algunos datos brevemente del padre Mario Ángel Flores en primer lugar. Él es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Es licenciado y doctor en los Padres de la Iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense. Realizó sus estudios de formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, es decir, es, por supuesto, antecesor del padre Julián que nos acompaña y también de esta dimensión de pastoral de la cultura, también de la Arquidiócesis de México. Fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional por el Papa Benedicto XVI en el año 2009 y después fue reelegido por el Papa Francisco por un segundo periodo dentro de esta Comisión Teológica Internacional. Fue capellán y es miembro del Consejo de Indosoc. Actualmente, como ya lo he señalado, es el rector de la Universidad Pontificia de México. Padre Mario Ángel, bienvenido. Gracias por estar aquí de nueva cuenta. Muchas gracias, Padre Eduardo. Muchas gracias por esta invitación y el gusto de compartir esta mesa con el Padre Julián,
que somos colegas, ¿verdad?, en la Universidad Pontificia. Gracias, Padre Mario Ángel. Qué buena ocasión de encontrarnos precisamente para comentar esta encíclica apenas salida, ¿verdad?, a la luz pública, pero sin duda en el pensamiento del Papa Francisco, pues está desde siempre. Es una de sus grandes inquietudes. Él nos ha presentado 3 encíclicas. La primera, Lumen Fidei, que se refirió pues al año de la fe y está muy en consonancia todavía con el pontificado del Papa Benedicto. Hablar de la fe, nuestra relación con Dios, la creación y Dios. Y después nos hablará en un documento extraordinario, ese documento que conocemos como Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos hablará de la necesidad de ser una iglesia mucho más cercana, una iglesia mucho más actual y sobre todo testimonial en este mundo que necesita no solo de doctrina, sino de compromiso y de testimonio. Ese es para mí el documento clave en todo el pontificado del Papa Francisco. No es una encíclica, pero ahí está todo su pensamiento. Hay que entrar ahí y ahí vamos a encontrar todas sus inquietudes y sobre todo esa propuesta de fondo que lo hace ser un gran director espiritual para la iglesia y para el mundo. Necesitamos conversión interior, conversión de estructuras, conversión de pensamiento y de procesos en ese gran documento. Después vendrá Laudato Si, que llama la atención porque provoca no solamente hacia el interior de la iglesia una gran reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza. Si hablábamos en la primera, nuestra relación con Dios, ahora estamos hablando de la relación con la naturaleza. Desde el punto de vista, desde una mirada de fe, pero también desde una mirada de la ciencia, del progreso, de la tecnología, abriendo un gran espacio del diálogo entre la fe y la ciencia, entre el creyente y la cultura. Y el Papa sorprende al mundo hablándole en sus términos en esta segunda encíclica y hablándole de los problemas que no son solo de la Iglesia, sino los problemas de todos nosotros. Habla, en pocas palabras, de la casa común. Vivimos en una realidad que es de todos, que no somos ajenos, es nuestra casa común, el universo y específicamente, por supuesto, nuestro mundo, la tierra donde habitamos y con todas sus problemáticas. Desde ahí era necesario llegar a esta siguiente encíclica. Era necesario llegar a lo que estamos nosotros comentando, es la relación entre nosotros, no solo con Dios, la naturaleza, sino también con el hombre. Esta encíclica que lleva como título Hermanos Todos, Fratelli Tutti, una expresión que él toma de Francisco de Asís, que por cierto también se inspira Laudato Si en el mismo Francisco de Asís, de quien ha tomado su nombre. O sea, veamos cómo está tan llena de esta inspiración de Francisco de Asís todo su magisterio. Y en esta encíclica, él quiere llegar no solo a esto que a veces pudiera parecer una limitación en su segunda encíclica, preocuparnos por la naturaleza, lo más importante es efectivamente la realidad humana, la relación entre nosotros, la fraternidad, la amistad y fraternidad social, llama él a esta encíclica como el tema de fondo. Y nos coloca entonces en esta dimensión de nuestra realidad como personas, como sociedad y como mundo entero, con todas nuestras culturas y pueblos. Vuelve a entrar a un diálogo
entre la fe, el creyente, y la realidad que del entorno de nuestra realidad, de la que no somos como un mundo aparte o una preocupación propia, la iglesia, sino el creyente debe preocuparse del mundo en general. Dice el Concilio Vaticano II en el documento sobre la iglesia, que define como el pueblo de Dios que peregrina en el mundo, que somos como iglesia el gran sacramento de salvación. Cristo es el Salvador, la iglesia es el signo en medio de la historia para hacer llegar la salvación a todos, para ser partícipe de esta gran noticia de la salvación, del amor de Dios para la humanidad entera. Así que aquí está el contexto en el que surge la encíclica que hoy comentamos. Es un tema profundamente teológico, un tema profundamente espiritual también, fraternidad, y es un tema provocador para todos, para la iglesia y para el mundo. Debemos mejorar nuestra realidad en esta dimensión de la relación de todos bajo un valor fundamental que es la fraternidad. Muchas gracias, Padre Mario Ángel, por abrirnos esta reflexión con los grandes antecedentes de los documentos del magisterio y también, por supuesto, del magisterio propio del Papa Francisco. Definitivamente no es solamente una encíclica social. Hay aspectos eclesiológicos, hay aspectos de espiritualidad, hay aspectos bíblicos, hay aspectos pastorales y me parece que, como bien señalaba usted, de una profunda teología. Me voy a permitir dar algunos datos del padre Julián López Amos Urrutia para dejarle la palabra. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de México, es canónigo en la cátedra de esta arquidiócesis, es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, fue rector del Seminario Conciliar de México, actualmente es coordinador de la sección de teología dogmática de la Universidad Pontificia de México y, como dije, también es secretario ejecutivo de la Dimensión de Doctrina de la Fe de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre Julián, lo escuchamos con mucha atención. Adelante, gracias por estar aquí nuevamente. Un saludo muy cordial y mi agradecimiento, Padre Eduardo, por esta invitación en la que me siento doblemente honrado por estar acompañando al Padre Mario Ángel, un estimadísimo maestro y amigo. En lo personal también siempre mi gratitud para él y el honor de participar con él ahora en el trabajo en la Universidad Pontificia de México. El primer encuentro con esta encíclica para mí fue apabullante. La cantidad de temas de economía, de política, por supuesto, iluminadas desde el Evangelio, la descripción de las situaciones coyunturales en las que nos encontramos, es realmente apabullante y en algún momento puede hasta parecer negativo, porque el cuadro en el que nos encontramos, que no excluye la situación de la pandemia, puede parecernos poco esperanzador. Y sin embargo, es una encíclica profundamente esperanzadora porque desde el Evangelio la Iglesia se coloca para dar un mensaje que no va dirigido exclusivamente a los creyentes. Es un mensaje en realidad para toda la humanidad. De hecho, llama la atención en este documento que no tenga un destinatario como se acostumbra a ponerle a las encíclicas. Desde que las encíclicas en el tiempo moderno se pusieron más de moda con el pontificado de León XIII, era frecuente, siempre se indicaba concretamente a quién van dirigidas, algún grupo de obispos en particular o la mayor parte de las veces a todos los obispos, y luego se podía extender a los sacerdotes, a los cristianos y en algunos casos se llegaba a decir a los hombres de buena voluntad. A partir de Pacem in Terris, de Juan 23, esta expresión de no circunscribir el mensaje cristiano
a los destinatarios creyentes, sino abrirlo a todos los que pudieran estar interesados, se volvió una costumbre que los papas, al tratar temas que podían ser del interés de la colectividad o de toda la humanidad, incluían. Sin embargo, en el caso de las dos últimas encíclicas del Papa Francisco, estas que reflejan más directamente su personalidad y sus intereses, es claro que no aparecen destinatarios. ¿Por qué no aparecen destinatarios? Habría que hacer esta pregunta y entonces entenderemos. El mensaje no va dirigido a un grupo cerrado, es auténticamente un mensaje para toda la humanidad. Ya lo señalaba el padre Mario Ángel, el primer tema tratado en estas dos encíclicas fue la realidad de la casa común, de la creación. Y por supuesto, él se planta como el pastor que desde la fe católica anuncia la verdad sobre el universo que brota de las manos de Dios. Pero el mensaje quiere trascender los límites iniciales que se pueden encontrar desde la fe católica para hablar a todos los hombres. Algo semejante ocurre en Fratelli Tutti, porque en esta encíclica él va realmente retomando este principio fundamental del nivel en el que todos somos hermanos porque pertenecemos a la familia humana. Aunque no esté explicitándolo permanentemente, somos los seres creados como imagen y semejanza de Dios. Realmente todos involucrados unos con otros porque la humanidad es una, es la que finalmente desciende de Adán. Es finalmente la humanidad por la que Cristo ha muerto y todos estamos en este nivel hermanados realmente. Esta sería mi primera observación, una orientación muy rica que quiere, desde la situación concreta en la que nos encontramos, abrirnos a la esperanza sin ocultar en ningún momento la complejidad de la realidad en la que nos encontramos. Muchas gracias, Padre Julián. Definitivamente estas notas puntuales son muy interesantes. A mi parecer, en esta encíclica social, ya no solamente está el llamado de la iglesia a salir, esta iglesia misionera, esta iglesia, se decía desde Aparecida, en salida, sino que hoy la exhortación es a tener un mundo abierto, a derribar estas fronteras, no solamente territoriales, sino sobre todo ideológicas, para que surja el diálogo y el encuentro, pero sobre todo para resolver los grandes problemas globales que nos aquejan, problemas que requieren la corresponsabilidad de todos los seres humanos y que requieren, pues a final de cuentas, esta solidaridad, no solamente entre los seres humanos, sino también en el proyecto divino y, por supuesto, con la creación. Padre Mario Ángel, lo escuchamos en su segunda intervención. Sí, mira, al inicio, muy al inicio de la encíclica, el Papa hace ver que nuestro ideal cristiano de amor fraterno es un principio fundamental en el Evangelio, en todos los campos, en la enseñanza de Jesús, en la presencia de Él mismo en la historia. El amor de Dios para nosotros nos debe llevar al amor entre nosotros, el amor fraterno. Tiene un sentido no solo individual, no solo es el amor, ese amor en sentido propio, ¿verdad?, hacia el más cercano, sino tiene un sentido universal. Va de nosotros en sentido interpersonal hacia la familia, hacia los amigos, pero se proyecta a la sociedad y finalmente al mundo. Y si vivimos en un mundo globalizado, esto nos debe hacer sentir que es una propuesta para la hermandad entre todos los seres humanos. Si hoy vivimos en el mundo con un sentido ya de dimensión en todos los aspectos de comunicación, con mayor razón la interrelación humana debe entenderse con dimensión universal, amor fraterno. Este es el sentido que tiene su propuesta en esta encíclica, ¿verdad?, que va a ir desglosando poco a poco, en primer lugar haciendo ver cómo los problemas son comunes, ese mundo difícil del que ya en el primer capítulo va presentando como
un mundo lleno de sombras, del que nos hablaba el padre Julián, que nos puede pues abrumar un poco, ¿verdad? Porque hay muchos problemas en el mundo y esos problemas los sufrimos todos, pero al mismo tiempo debe haber un sentido de esperanza. También todos podemos entrar en una dinámica distinta para hacer que este mundo de sombras se convierta en un mundo luminoso cuando somos capaces de vivir la fraternidad y que tiene infinidad de manifestaciones. En un segundo momento, el Papa toma un texto del Evangelio de San Lucas, la famosa parábola del buen samaritano, y lo pone el texto completo, ¿verdad? Donde podemos ver a que esta imagen tan profunda que Jesús coloca, ¿verdad?, frente a nosotros, de un hombre que está pues malherido en el camino y se va encontrando con distintos personajes, cada uno desarrolla una función importante en la sociedad, el levita, el sacerdote, dos aspectos contrastantes, el mundo, digamos, de las autoridades civiles, políticas, y el mundo de las autoridades religiosas, del servicio religioso. Y frente a aquel hombre que a medio camino está maltratado, parece ser ajeno a ellos, hasta que alguien que no tiene una función, una representación clara, pues el extranjero se detiene y da la respuesta. El buen samaritano. Ahí el Papa pone como punto de referencia para hablar quiénes somos en este mundo. ¿Cómo vamos a reconstruir ese mundo de sombras si no es a través de una conversión donde cada uno pueda tener la libertad que Jesús nos propone en aquel extranjero que es capaz de cambiar su proyecto para hacerse cargo de su hermano? No como una situación abstracta donde todos estamos de acuerdo en los grandes principios, sino como un hecho concreto donde a todos nos compromete acercarnos a la realidad personal, el que sufre, y a la realidad social, porque esto se va a convertir, como decimos, en una propuesta de doctrina social de la Iglesia, donde no solamente es ver a una persona, sino es ver el conjunto de la sociedad. Y ahí encontraremos en esta parábola la confrontación para la persona, para la sociedad. Una confrontación que necesariamente nos llevará a una conversión en las actitudes personales y en las estructuras sociales y políticas. Y ahí vendrá pues una segunda, tercera, cuarta parte de la encíclica, más allá de este cuadro bíblico, de este cuadro del Evangelio, de esta enseñanza de Jesús, lo que ahora debemos realizar en nuestra sociedad. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Es cierto, la caridad está como fundamento. Es curioso, el Papa emérito Benedicto XVI nos los dijo, Dios es amor. Pero ahora el Papa Francisco nos dice, al ser humano le corresponde amar. Le corresponde responder a aquella pregunta fundamental que aparece desde el Génesis, ¿dónde está tu hermano? Y este tema es llevado hasta la amistad social, también a la amistad política, a la amistad económica, a la amistad entre pueblos, entre regiones. Es muy interesante cómo el Papa no clama solamente por una cuestión de globalización, sino que llama a reconocer también las realidades muy locales y reconocer las realidades muy cercanas del prójimo. Hermanos todos, fratelli tutti, me parece que nos introduce a un esquema precioso de decir, nos corresponde amar más allá de las ideologías. Nos saca de la esclavitud de las ideologías para reconocernos en los hechos concretos de la vida, de nuestra vocación, de nuestro sentido fundamental a vivir en la caridad, a vivir en la fraternidad. Padre Julián, lo escuchamos. Adelante, gracias.
Esta afirmación que has hecho del amor como el punto de partida de la encíclica, creo que debe de entenderse como la respuesta cristiana a la gran enfermedad de nuestro tiempo, sobre la que el Papa vuelve varias veces, que es el individualismo, entendiendo el individualismo como la cerrazón egoísta en los propios intereses o en los intereses del grupo más cercano. En realidad, el Papa evita una concepción ideológica de la universalidad humana, como podría entenderse en otros frentes, para hablar primero del encuentro, de la apertura con el hombre concreto, con el que yo me encuentro cotidianamente. Pero a partir de allí se van generando como ondas expansivas que llegan a ser un abrazo también a todos los hombres. Esta apertura en la enseñanza del Papa Francisco adquiere verdaderamente un alcance más global, casi me atrevería a decir metafísico. Él insiste en esto que también el padre Mario Ángel señalaba casi al final de su intervención, el encuentro con la realidad. Permítanme hacer una leve lectura de algunos de los momentos en los que el Papa habla de la realidad, porque es la realidad del ser humano, pero también es la realidad de la situación y es la realidad de la sociedad y es la realidad en general entendida en su sentido más radical. De hecho, el Papa llega a decir al inicio que nos encontramos presos de la virtualidad y por lo mismo hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. Así lo dice en el número 33. Mientras la pandemia lo que nos ha mostrado es que la realidad misma gime y se revela ante nosotros. Es un reclamo de apertura, tal vez porque una de las notas del tiempo en el que nos encontramos es la cerrazón. Y de una manera tajante y radical, dice el Papa, uno de los momentos más bellos de la encíclica, la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, el encuentro con la realidad. De hecho, cuando desglosa la imagen del buen samaritano, hace esta invitación: busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde. Hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde. La realidad es el tema, es una apertura a lo real. De hecho, va a decir que la clave para abrirnos a la realidad total depende de la capacidad que tengamos de abrirnos en el nivel más inmediato. Dice también él, una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Hay que tener apertura universal y al mismo tiempo estar bien localizados en el ámbito en el que nos encontramos. Va a hablar de la pluralidad de la realidad y se va a preguntar él mismo, ¿es posible prestar atención a la verdad? Buscar la verdad que responde a nuestra realidad más honda. Y aquí entra en diálogo con varios fragmentos del magisterio del Papa Benedicto. Va a desglosar, por supuesto, la importancia de la realidad del ser humano tal como se nos presenta en su estructura estable como base de la moralidad, pero yo quisiera señalar ante todo la realidad de la apertura al otro. Él va a decir estas dos frases que me parecen tajantes y con las que quisiera terminar esta segunda intervención. La búsqueda de una falsa tolerancia tiene que ceder paso al realismo dialogante, casi como una estrategia. Dar paso al realismo dialogante, de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero también se abre al otro que también quiere ser fiel a sus principios. Y en la parte final, cuando está llamando a la reconciliación y a la reestructuración de la sociedad, él va a hacer una afirmación tremenda. Ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Si algo perjudica la amistad social, es la mentira. La plataforma desde la cual nos podemos encontrar se llama realidad. Muchas gracias, Padre Julián. Sin duda alguna, estos comentarios nos ayudan a leer
este gran documento. Y esa es la invitación. Que no le cuenten, que no le digan, tome usted la encíclica y anímese a entrar en esta reflexión muy amplia sobre la realidad. Tenemos muchos saludos, me voy a permitir leer algunos, será imposible leer todos porque ahora sí nos han llegado una cascada de saludos de distintos lugares de México, mientras los leo para que ustedes puedan ir preparando su minuto de conclusiones. Nos saludan desde la Universidad del Pedregal, Mari. Agradecemos sus comentarios. Pati Rivera dice, buenas tardes, el Colegio Vianney nos ha hecho la invitación para realizar estos comentarios. Arturo Manuel Díaz León nos escribe, nos manda saludos y nos recuerda la importancia de este asunto de Pacem in Terris, ¿verdad? A partir de ese momento, el lenguaje de la iglesia ya es hacia el mundo y no solamente ad intra. Saludos de Elena Cerda, también nos saluda Isabel Artigas, Focolar de Guadalajara, y nos dice, este es un tema central para la humanidad. Roberto Godínez nos saluda también, Fey nos saluda también, Yasmín desde la UNIVA La Piedad, Yolanda nos manda saludos, Apóstoles de la Palabra de Puebla también nos saludan y agradecen al padre Julián y al padre Mario Ángel. Leti Portillo nos dice, ¿cómo puede compartir? Yo le digo, pregúntele a un adolescente que tiene ahí al lado, ellos son muy hábiles para estas cosas. Gaby Flores, buenas tardes. María Cristina Pérez nos agradece esta intervención. Jorge Fisura nos manda saludar también desde la UNIVA. Leslie nos agradece. María Gabriela Alarcón nos dice paz y bien, recordando a San Francisco de Asís. Rosalía Lemus también nos saluda. Connie nos saluda a todos y nos dice excelente panel. Ángeles Sánchez nos saluda también. Pánfilo Valencia también nos manda a saludar. Óscar de Jesús, un saludo afectuoso desde Chiapas, México. Vicky Palomo nos saluda desde Saltillo. Karina Salinas nos dice buenas tardes a todos. Aarón Ayala también nos saluda. Paula López también nos saluda. Y bueno, tenemos muchos saludos. Tenemos un saludo ahí también desde Buenos Aires. María Pichardo nos dice muy buenas tardes, Dios les bendiga, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Frida Cristina dice buenas tardes, los saludamos desde la parroquia de San Judas Tadeo Apóstol, el tesoro en Tultitlán, Estado de México. Yo me imagino que quiso escribir Tultitlán. También tenemos algunos saludos de algunas religiosas, comunidades religiosas. Alberto Parra también nos saluda desde Cuichapa, Veracruz. Lilia Ortega nos manda saludos a los tres y nos dice siempre excelentes explicaciones. Joel Buitrón también nos manda a saludar de la Universidad Simón Bolívar. De Orizaba, Veracruz, Clemente Martínez Juárez nos manda saludos. Muchas gracias. También a Miesic también nos hacen llegar un saludo, particularmente al padre Mario Ángel Flores. Saludos desde el Seminario Mayor Diocesano de San Andrés Apóstol, seminarista diocesano, también nos manda a saludar. Leslie Pereira desde Quito, Ecuador, dice saludos desde las religiosas de María Inmaculado. Eduardo del Valle de la Ciudad de México nos manda saludos y se alegra por esta encíclica. Arturo Dorantes dice saludos al padre Mario Ángel y al padre Julián desde la Universidad Católica Lumen Gentium. Gracias por esta reflexión y el contenido tan profundo de sus reflexiones. Raquel Roda, saludos desde la Fraternidad Franciscana Misionera desde Honduras. Josué David Jiménez, saludos a los tres sacerdotes. Cristi Quesada, saludos desde Sonora. María Gabriela Alarcón, saludos desde los franciscanos de la región del Santo Evangelio de México. Josué David Jiménez nos saluda desde Puebla. Ana Isabel desde
Tlaxcala, Estado de México, Casa de Formación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Verdaderamente tenemos un saludo de San Antonio, Texas. María de Jesús Lozano nos da las gracias y nos dice que es de la comunidad de religiosas de María Inmaculada de San Antonio, Texas. Tenemos una cascada de saludos. El tiempo nos limita un poco y hay muchos temas en el tintero. Seguiremos en estos diálogos por la esperanza, por supuesto, abordando esta encíclica preciosa de nuestro queridísimo Papa Francisco, Fratelli Tutti. Padre Mario Ángel, lo escuchamos con sus conclusiones. Bueno, más que conclusiones, un comentario adicional. En primer lugar, el sentido de universalidad de la propuesta cristiana, del amor fraterno y de la universalidad, es desde siempre. Quiero recordar un pasaje de los padres de la Iglesia, un discurso anónimo, por cierto, del siglo II, donde dice que los cristianos estamos en todas partes, somos parte de las distintas culturas, somos distintos por los valores que hemos aceptado, el Evangelio, pero convivimos con todos para poder entretejer en medio de la sociedad el reino de Dios. Y esto es lo que nos está recordando el Papa Francisco. No somos como una sociedad aparte de la sociedad. Somos portadores del Evangelio en medio de la sociedad para todos. Y termina diciendo ese pasaje, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Y cuánta actualidad tiene esta afirmación. Debemos ser alma del mundo para alcanzar los grandes ideales que Cristo nos ha mostrado, que no son otra cosa sino la voluntad de Dios para la humanidad entera. Ser una familia, ser hermanos, ser todos redimidos en Cristo, ser llevados a la plenitud de la vida en Él. Y cuando proponemos esta fraternidad, como lo hace ahora el Papa, en sentido universal, no estamos entrando en ideologías, estamos entrando en el compromiso fundamental del Evangelio. Y segundo y último comentario, todo esto supone también tocar el mundo de la política, tocar el mundo de la economía. Y ahí están los capítulos de la encíclica, ¿verdad? Para no quedarnos solo como en una reflexión abstracta o en una propuesta simplemente de adorno, sino en el compromiso con la realidad de la que nos hablaba el padre Julián. Entrar a la realidad es también entrar al mundo de la política, al mundo de la economía, al mundo del trabajo, y el Papa lo toca de manera directa. Yo diría que es una de las encíclicas que más se mete en la política para cuestionar y para llamar a la conversión. Pero esto será sin duda pues tema de otra oportunidad de introducirnos en esta gran encíclica del Papa Francisco. Padre Mario Ángel, muchas gracias. Me parece que estos dos comentarios son muy importantes. Los cristianos, antes que nada, tenemos que vivir en la compasión, en la misericordia, pero sobre todo en la gran misión de construir el reino de Dios en medio del mundo, pero sobre todo, hacer presencia de pues el Creador. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Nuestra tarea no es constituir grupos pequeños de perfectos, entre comillas, sino que es entrar en la dinámica del mundo para hacer, pues así, en la masa, ¿verdad? Ese fermento en la masa y poder compartir el Evangelio, mostrar el Evangelio, ofrecer el Evangelio. Padre Julián, lo escuchamos. Yo no sé si eso que presentaste como una dificultad de lectura fuera un juego de palabras sin querer. Tal vez este carácter universal del que habla el Papa en su encíclica y del que nos ha dado cuenta el Padre Mario Ángel corresponde a Tutitlán, la tierra de todos, es Tutitlán. Yo cerraría con 3 líneas adicionales simplemente como sugerencias para continuar la lectura.
la importancia de los pobres, los últimos y los descartados en la fraternidad. Porque si superamos una mirada exclusivamente de utilidad y de materialismo, nos encontramos con que la sociedad se vuelve realmente más fraterna en la medida en que cuida a sus pobres, a sus pequeños, y los promueve a ser plenamente humanos. Una segunda pista que me parece bellísima sería la búsqueda del concepto de amabilidad en la encíclica. Cómo realmente la fraternidad no se crea desde ideas, sino desde modos de trato a los demás. En lo personal me siento interpelado y me siento llamado a ser más amable. Y terminaría con la parte final. El último capítulo se dedica a Dios. Aunque el documento es un documento extendido a la humanidad, nos hace recordar que finalmente estamos abiertos y dirigidos a Dios, y ese Dios es el Padre que nos llama. No podemos ser auténticamente hermanos todos los hombres si no nos encontramos en Dios, nuestro Padre bueno. Muchas gracias, Padre Julián. Me parece que en el centro de esta encíclica está este aspecto. Si no tenemos capacidad de trascender, si no tenemos capacidad de salir, si no tenemos la capacidad de vivir en esta realidad amplia, abriendo nuestros sentidos externos, nuestra vista, nuestro oído, el tacto, el gusto, si no tenemos esta capacidad para inteligir la realidad, sentir la realidad, amar la realidad, recordar la realidad, imaginar la realidad, pero sobre todo trabajar la realidad, me parece que nos encerramos en nuestros pequeños mundos. Entonces viene el individualismo, el egoísmo, la pues como lo dice el Papa, ¿verdad? En el Evangelii Gaudium número 2, ¿verdad? La autorreferencialidad o la llamada inmanencia del Papa emérito Benedicto, ese hombre que vive ensimismado, que vive solamente, ¿verdad? En sus ideas, en sus cosas, en sus dolores, en sus sentimientos, pero es incapaz de salir al encuentro. Hoy me parece que la invitación fundamental, no solamente a los cristianos, es reconocer la otredad. Al otro que es la creación, pero principalmente a el otro, que es principio y fin, y que es el que nos ha llamado a la existencia y nos ha puesto en esta bellísima casa común, que tenemos la corresponsabilidad de trabajarla y hacerla crecer, enriquecerla, embellecerla y, por supuesto, llenarla de sentido. Padre Mario Ángel, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Nos alegra muchísimo que, a pesar de sus grandes responsabilidades en esta Universidad Pontificia de México, a los cuales les invitamos, ¿verdad?, asomarse a sus cursos, a sus conferencias. Creo que esta es una bella característica de la Universidad Pontificia en el periodo del Padre Mario Ángel. La salida, ¿verdad? Dialogar con todos en todas las temáticas habidas y por haber, aún las espinosas. Allí está presente la Universidad Pontificia de México. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Muy amable. Gracias. Hasta luego a todos. Padre Julián López Amusurrutia, de nueva cuenta, mi gratitud. Todas sus tareas siempre nos generosamente, ¿verdad?, se anima a participar en estos diálogos por la esperanza. Muy agradecido, Padre Julián. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación. A la orden, saludos y bendiciones a todos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a nuestra producción técnica de la Universidad Vasco de Quiroga. Agradecemos a todo el equipo de la Universidad Vasco de Quiroga, encabezado por su productor ejecutivo, el licenciado José de Jesús Martínez. También agradecemos a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura, que siempre está ahí fiel y al servicio. Muy buenas noches, muchas gracias. No se olvide, vaya usted a la encíclica, que no le cuenten. Es un mundo maravilloso y es una síntesis preciosa, no solo del magisterio del Papa Francisco, sino del magisterio social de la Iglesia. Muy buenas noches.